buen día, soy Heidi Joana Mateus Jauregui. A continuación explicaré la conversión de fracciones a decimales. Se realiza mediante la división del numerador entre el denominador. Existen otras formas de hacerlo, pero se considera que mediante la división es la más directa. Entonces, para escribir una fracción decimal en forma de número decimal, se escribe el numerador, este es el numerador, y se separan con un punto, aquí está claramente en el ejemplo, hacia la derecha. Tantas cifras decimales como ceros tenga aquí el denominador. Si es necesario, se añaden ceros. Aquí no hay necesidad de añadir ceros, ya que las dos cifras, tanto el numerador como el denominador, son de a dos cifras. Entonces solamente separamos una cifra. Aquí tenemos con este ejemplo, 320 sobre 10.000. Se puede confirmar mediante la división. Podemos dividir entonces 327 dividido en 10.000. Pero para hacerlo esto más directo o si queremos más fácil, entonces ponemos el numerador y separamos los ceros que nos indican el denominador aquí 10.000. Entonces aquí ponemos el 327, entonces podemos ver que ya pusimos las tres cifras del 10.000 de acá. Entonces, ¿cuántos ceros nos faltan por poner? Este y este 1 equivale a un 0. Entonces eso hacemos. Al poner el 327 lo separamos con un punto y nos faltan los últimos dos ceros. Y acá los podemos apreciar. Aquí hay otro ejemplo, el 527 como numerador y su denominador 100. Como podemos notar, sucede lo mismo que en el ejemplo de acá. Entonces, el 527 y el 100 tienen las mismas cifras. Son de a 3 unidades sus cifras. Entonces, simplemente separamos en el 27 y en el 5. Aquí en el 823 sobre 1000 podemos ver que entonces ponemos el numerador 823 y acá abajo podemos apreciar que hay 1, 2, 3, 4 unidades y acá arriba hay 3 unidades. Entonces podemos hacer el punto aquí en las 3 unidades del 823 y añadimos el último cero que equivale al 1 de acá del denominador. En el ejemplo de acá, 22 sobre 1000, lo mismo hacemos, ponemos el 22 y acá en el 1000 hay lo mismo, 4 unidades, entonces nos faltan por poner aquí en el número decimal de ceros 1 y 2. Lo mismo sucede aquí en el último ejemplo. Aquí podemos apreciar todos los números decimales. Son divisiones. Las fracciones las pueden dividir y dará sus números decimales. En la conversión de decimales a fracción, para convertir un decimal a fracción, primero debemos verificar qué tipo de número decimal tenemos, es decir, decimal exacto, puro o mixto. De acuerdo a esto, es el proceso que se sigue para la conversión. El decimal exacto es el más sencillo para convertirlo en fracción. Simplemente se pone la parte entera como numerador y en el denominador se pone el 10 o alguno de sus múltiplos, 100, 1000, 10.000, etc. En el caso que aquí apreciamos de los ejemplos, podemos ver que son fracciones que son decimales exactos, ya que podemos ver que como ejemplo podemos ver el 10, el 1000, el 10.000, el 100. Esto nos indica que son decimales exactos. Finalmente se simplifica o reduce la fracción en caso de ser necesario. Para escribir un número decimal en forma de fracción decimal, se escribe como numerador de la fracción el numerador decimal sin punto y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número decimal. Como en el anterior ejemplo, era al contrario. Entonces, en el anterior ejemplo teníamos que hacer el decimal de esta fracción. Ahora tenemos que sacar
la fracción de este decimal. Entonces aquí podemos ver que el numerador es 538 y el punto va después de este cero. Entonces podemos notar, podemos ver que su denominador nos indica las cifras que hayan. Entonces es 1, 2, 3, 4. Puedo, puedo ver que su denominador es 1000. Vamos con el ejemplo. Entonces aquí podemos apreciar el ejemplo de acá. Entonces aquí podemos ver que 134, el número 134, podemos intuir que es el numerador, ya que acá sobran dos ceros. Entonces esto nos puede indicar que si son 0, es decir, en el caso del denominador, podemos ver que es 0,000.01. Entonces podemos ver que su denominador es 10.000. Claro, como nos dice que para escribir un número decimal en forma de fracción decimal se escribe como numerador de la fracción el número decimal sin punto y como denominador. La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene número decimal. Entonces aquí podemos ver que cuando no está el cero, que cuando el número no tiene más ceros, ese puede ser el numerador. Aquí podemos ver que este es el numerador. Y luego, después del punto, esos son, podemos ver que son los de abajo. Entonces, digamos aquí en el ejemplo del 0,3. Entonces, después del punto que aparta el número, entonces podemos ver que el 3 es el numerador y el 0 es parte del denominador y podemos ver que es un 10 como denominador. Sería un 1 y un 0. Lo mismo aquí estamos con este que está, su decimal es 0,82. Entonces este es el numerador, después del punto es el 0. Entonces podemos ver que es 1, 0, 0. Sería 100 su denominador. Y así sucesivamente podemos notar en los demás ejemplos. Muchas gracias, hasta luego.